Muy bien, vamos a terminar, espero ya primera de Juan, estamos ya cerca de poder terminar primera de Juan y vamos a por lo menos ir viendo la introducción de segunda de Juan. Entonces vamos a ver nuestra Biblia. Recuerden que lo tenemos ahorita en un estudio temático, es lo que estamos viendo. Y vamos a... ¿Puede estar aquí ensayando cualquier cosa, pastor? Sí, está bien. Ok, entonces veamos como quinta pregunta de un autoanálisis, ¿verdad? ¿Puedo reconocer las falsas doctrinas cuando me las encuentro? Y habíamos tenido aquí un tiempo muy interesante de ver de qué complicado es esto, porque no siempre las personas... Todos van a identificar una falsa doctrina. Algunos pueden pensar que es una buena doctrina, que es una buena enseñanza, pero necesitamos tener cuidado. No creer en todo lo que escuchamos de los que dicen que hablan revelación de Dios. Juan propone tener cuidado de no aceptar de primera y sin análisis previo, sin un análisis previo sobre lo que se está diciendo. Todo lo que nos dicen aquellos que aseguran hablar bajo inspiración. Los creyentes no deben aceptar a todo el que pretenda tener inspiración, sino que hay que probar los espíritus. Muchas malas costumbres del pueblo de Dios han iniciado con equivocadas interpretaciones de la palabra de Dios. Y aquí habíamos visto, hermanos, que en este mismo punto, incluso podemos hablar de personas y de hasta grupos que han sido religiosos y que llegan a terminar siendo grupos sectarios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, equivocadamente hacen una reflexión. Un día estos compartían conmigo un video donde un señor hace un análisis diciendo que los salmos tienen mucha relación con cómo está la tierra ahorita, que el Salmo 50 y resto que hablaba sobre esto, que el Salmo 21, que no sé qué, y hace una cábala que 100 años y que no sé qué, y para atrás, para adelante, para llegar hasta el 2025, y que van a haber terremotos y que van a haber hambrunas. Bueno, pero si yo me voy a Mateo 24, 25, ya eso lo dice. Ya se lo dice. O sea, yo no necesito hacer un montón de cábalas para decir que los salmos tienen ese tipo de connotaciones. Tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. Ahora, muchos falsos profetas han salido por el mundo y el Señor Jesucristo dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. O sea, vienen con una apariencia, ¿verdad?, de piedad, de verdad, pero por dentro son lobos rapaces. En estos, para mí, fácilmente podemos identificar a los judaizantes del tiempo moderno. Es precisamente esto lo que podemos ver con ellos, que después, pues ya se me fue el año y no pude entregar ese estudio con respecto a los judaizantes de las iglesias hoy en día. Mateo 24: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, del amor de muchos se enfriará. Recordemos que Mateo 24 y 25 habla del pueblo de Israel, pero no deja de ser una realidad, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Han salido. Puede indicar que antes habían sido de la iglesia, pero que habían ahora dejado la iglesia, ¿verdad? La prueba es la actitud referente a Jesucristo. Recordemos que Juan empieza en este estudio temático, empieza poniendo el fundamento. Jesucristo es el fundamento de esta comunión, por dos aspectos importantes. Uno, porque encarnó, o sea, se hizo carne. Y dos, porque murió y resucitó. Entonces, cuando alguien niega esta verdad, y era lo que habíamos hablado,
¿qué nos quedaría si nosotros negamos que Cristo es el Hijo de Dios y que Cristo murió por nuestros pecados? Nos queda absolutamente nada. Si el Espíritu de Dios está en un hombre que pretende inspiración, él confesará que Jesucristo ha venido en carne. Quien niegue esto, pues entonces simple y sencillamente es un falso profeta, es un espíritu malo, es una mala doctrina. El Jesús humano es nada menos que el Cristo divino, y esto es una gran verdad. La frase en carne hace hincapié a la encarnación. No es simplemente que Jesús tomó forma humana, sino que se hizo carne. Y esto es fundamental, porque anda por ahí también una doctrina que Dios formó un cuerpo de una mujer y su Hijo vino y tomó ese cuerpo. Entonces es Dios que toma un cuerpo. No, Él se hizo carne, Él se hizo hombre, Él tenía hambre, Él se cansaba, Él se enojaba, Él se reía, porque era un hombre. Entonces esto es sumamente importante entenderlo. El espíritu que confiesa que es así, que así es como ha venido Jesucristo, entonces ese procede de Dios. Esto no es un descubrimiento humano, sino algo que Dios mismo es el que lo revela. Hay muchos grupos religiosos que niegan esta verdad. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, ellos dicen que Jesús fue un gran hombre, pero no dicen que es el Hijo de Dios, ni que murió por nuestros pecados. Los mormones, exactamente lo mismo, creen que fue un gran profeta y solamente. El budismo dice que Jesús simple y sencillamente es una farsa. Los islamistas también dicen eso. Ellos toman el Pentateuco y ellos toman, y en lugar del hijo de la promesa ser Isaac, ellos toman a Ismael y dicen que los judíos cambiaron la Biblia, cambiaron absolutamente todo esto para quitar a Ismael del protagonismo de la historia. No creen en Jesús, no creen en su palabra. Religiones asiáticas hasta para tirar para arriba. ¿Saben ustedes que los asiáticos son los mayores ateístas de este mundo? Porque solo en religiones paganas. Este dato lo tengo de hace muchos años, no sé ahorita, pero andaban por 5.600 diferentes religiones que niegan que Jesucristo es el Cristo. Y esto en las religiones asiáticas. Estas, por supuesto, entre otras, hay muchas otras religiones que niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios. Los lectores de Juan habían entendido la venida del anticristo como algo futuro, pero él lo ve como una realidad presente, en el sentido perdón. Sí, por favor, si alguien me ve. Yo. ¿Dónde está el agua? Pequeños. Ya ahorita me regalan agüita, gracias. En el sentido no de una persona, sino en el sentido de un pensamiento de anticristo. Es lo que había en el tiempo de Juan. Muchas gracias, hermanita. Y es lo que hay en nuestros tiempos también. Muchas personas niegan precisamente que Jesucristo es el Hijo de Dios, y esos pensamientos son precisamente anticristianos o anticristos. Ya está y en el mundo se combinan para dar énfasis en la realidad presente. Dios está, Dios ahora, Dios en el mundo, es precisamente dando énfasis al hecho de que Él está en el mundo. Ahora, mis hermanos, Él, si bien es cierto, estuvo en carne y se fue, pero Él no ha dejado de estar en el mundo. Él mandó su Espíritu para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna, y ahora somos sellados por el Espíritu de Dios. Ahora, para ubicarnos nuevamente en el tema que nos ocupa, puedo reconocer las falsas doctrinas cuando las encontramos
Debemos entonces conocer la palabra de Dios. Si yo no conozco la palabra de Dios, yo no voy a identificar las falsas doctrinas. Hasta que yo esté confrontado con la palabra de Dios, a partir de ahí yo puedo decir, puedo conocer las falsas doctrinas. Debemos trazarla con gran cuidado y destreza. Por eso el estudio inductivo de la palabra de Dios, por ejemplo, es un estudio muy interesante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar precisamente a trazar la palabra de Dios con cuidado, casi que frase por frase, versículo por versículo, para poder entender, y eso por supuesto que se requiere de destreza para poderlo hacer. Tener conocimiento histórico, tener conocimiento de muchas cosas. Por eso Pablo le dice a Timoteo, procura, o sea, esto es una intención fuerte, con diligencia, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que utiliza bien. Esta palabra usa se puede traducir también como trazar, como cortar. Entonces podemos pensar en las personas que cosen pero tienen un patrón, ¿verdad? Entonces ponen la tela, ponen el patrón y tienen que tener la destreza, cortar, que cortan bien. Entonces, que usa bien la palabra de verdad. Procura es tomar una acción con diligencia, poniendo mucho cuidado. Presentarte ante Dios aprobado como quien ha de dar cuentas. Porque si yo digo, yo me necesito presentar como un obrero aprobado, es porque también podría ser como presentarme y ser inaprobado o ser reprobado. Como obrero, eso es lo que somos siempre. Un siervo, sí. Como un obrero. Es que hay muchas personas, ¿verdad?, que se sienten, no sé, como la mamá de Tarzán. No, si no hay nada más que somos esto. Simples obreros. Presentarte a Dios como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, está consciente de sus actos y sus acciones, es realmente consciente que lo está haciendo de la mejor manera, que usa bien la palabra de verdad, que hace un uso correcto de la palabra de sí. No es para mi beneficio, no es para asustar, no es para absolutamente nada más que para instruir a los que deseen conocer. 11ª pregunta: ¿estoy en lo correcto en cuanto a la divinidad de Cristo? ¿Quién me quiere ayudar ahí a leer este versículo? Juan 14:15, primera de Juan. Ahí está. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Qué lindo, ¿verdad? Todo aquel que confiese, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Confesar es la palabra como logueo de un compuesto de la base de como, que es del mismo lugar o el mismo tiempo, y de logos, algo que se dice. Entonces, asentir, reconocimiento, profesar, confesar, declarar. Eso es confesar algo que yo digo en este mismo tiempo, que es una realidad. El que confiese que Jesucristo, ¿qué? Es. No fue, no será, es el Hijo de Dios. Dios entonces permanece en él y él en Dios. Qué lindo. Vea que hay una acción del hombre: el que confiese que Jesús es el Cristo, entonces como resultado Dios permanece en él y él permanece en Dios. Y Juan capítulo 5 también versículo 1: todo aquel que, ahora dice, que cree que Jesús es el Cristo, es entonces nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién engendró a Jesús?
¿Quién engendró a Jesús? Dios. Dios. Entonces, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Aquí está la base de por qué nosotros debemos también, no solamente amar a Jesús, por supuesto que sí, pero si usted es mi hermano, yo tengo que amarte. Porque usted también ha sido engendrado de Dios. Es que hay hermanitos que cuestan mucho, mamá. Hay hermanos que nos ayudan ¿cómo se llama? Practicar el amor cristiano. Eso es todo. La paciencia. Esto es una evidencia de salvación real. Cuando alguien dice Jesús es el Hijo de Dios, lo cree en su corazón, eso es una evidencia que es un Hijo de Dios. No tiene dudas de eso. Puede tener dudas del plan de Dios, o sea, que hay muchas cosas que no entiendo también. Puedo tener dudas de la palabra de Dios, hay muchas cosas que yo no entiendo de la palabra de Dios. Pero yo no puedo tener ninguna duda de esto. Él es el Hijo de Dios. Y Él vino a este mundo a salvarme a mí. Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesar es indicar, recuerden, ¿verdad? Cualquiera que me confiese, que diga quién es Él, delante de quiénes, de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Esto no es otra cosa más que hablar de nuestro testimonio personal. ¿Usted qué cree? ¿Usted cree? Sí, no, yo creo en esto, esto y esto. No estoy de acuerdo con usted. Puedo entender su posición, pero yo no voy a cambiar la mía. Hay gente que quiere convencernos de lo contrario y pierde su tiempo realmente. Los testigos. Por ejemplo, Lucas 12:8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles. Y me encanta porque Jesús usa este título para Él. Es el título que más usa, el Hijo del Hombre. Le confesará delante de los ángeles de Dios. Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es ¿quién? Un profeta, una buena persona, no es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces esto es una evidencia de salvación. Pablo está hablando con judíos que pensaban ser del pueblo de Dios solo por su nacionalidad. Recuerden que el capítulo 9, 10 y 11 en Romanos, Pablo se dirige al pueblo de Israel, a los judíos. Y ellos creían que ellos eran hijos de Dios simplemente porque eran judíos. Y Pablo les dice, no, están muy equivocados. Reconocer que Jesús es el Señor es un elemento de lo que Pablo obviamente quiere resaltar, creer en el corazón. O sea, no es un creer porque es algo que a mí me enseñaron, me dijeron. Es un real creer en mi corazón, realmente. Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29, que ahí lo puede leer. ¿Quién lo quiere leer? Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es del interior, y la de circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. ¿Ven cómo Pablo les habla fuertemente a los judíos y les dice, no, pues no es judío el que lo es exteriormente? Ustedes son judíos, sí, pero usted cree que todo el que exteriormente es judío. No, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en letra, no en la ley. La alabanza del cual no viene del hombre sino de Dios. La fe, no el hacer la ley.
trae la salvación y la trae para todos, sea judío o sean griegos. No era cumpliendo la ley como ellos mismos creían o por ser de nacionalidad judía, no, para nada. Filipenses 2:11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y 1 Juan 2:23, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, también tiene al Padre. Pero lo importante, hermanos, de entender en nuestro corazón realmente quién es Jesús. ¿Sí, mi hermano? La circuncisión es la del Corazón. La del corazón. Pero Abraham circuncidió a sus hijos. Sí, claro, por Entonces es dos circuncisiones. no, es que aquí lo que les está explicando él precisamente que ellos sentían, como yo soy judío, yo soy circuncidado, yo soy del pueblo de Dios. No, Pablo le está diciendo, no está hablando de la circuncisión de la carne, no, sino una circuncisión aquí, un cortar aquí, un quitar aquí, un matar aquí. Eso es lo que Pablo les está tratando de hacer entender a los judíos. La conclusión de la palabra en hebreo está relacionada con adoración. Confesar y adorar a Cristo se verán manifestadas en el reconocimiento de su entrega y obra en la cruz del Calvario por todos. Repito, confesar y adorar a Cristo se verán manifestadas en el reconocimiento de su entrega y obra en la cruz del Calvario por todos nosotros. Si yo no creo esto, yo no estoy bien adoctrinado. No es entonces una gesticulación verbal, sino una forma de vivir adorando a Cristo, reconociendo su obra por nosotros. Amén. Repito, no es entonces una gesticulación verbal, sino una forma de vivir. Ahora, cuando hablamos de una forma de vivir, es que afecta absolutamente todo en mi vida. Absolutamente todo. Por eso yo digo, hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo y entendemos este pasaje, y cuando dice que el que está en Cristo es una nueva criatura, entonces yo tengo que empezar a ver en mi vida cuáles son las cosas que eran viejas y ahora ya cambian. Comportamientos, pensamientos, actitudes, palabras, todo, absolutamente todo va a cambiar. Entonces, no olvidemos que mantener esta veracidad en los tiempos de la Biblia era símbolo o sinónimo de muerte. Es decir, en ese tiempo, yo creo esto, era sinónimo de decir, mátenme, destierren, maten mi familia, quítenme lo mío. Así de grueso era esto. Por supuesto, ya lo hemos visto el mes pasado, estuvimos viendo que lamentablemente hay lugares en el mundo donde todavía confesar que Jesús es el Cristo en estos momentos también es sentencia de muerte. Número 12. ¿Estoy en lo correcto en cuanto a la obra de Cristo? Entonces yo me tengo que hacer esta pregunta. Primera de Juan 15:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vea qué interesante, porque todo esto que hemos analizado, dice Juan, estas cosas os las he escrito a quienes, a vosotros que creéis. En otras palabras, ¿a quiénes les estaba hablando? A la iglesia. Porque a veces, hermanos, nosotros podemos irnos por un montón de tangentes, por un montón de caminos, por un montón de situaciones, por un montón de pensamientos, por un montón de actitudes. Pero yo necesito centralizarme en esto. Puede ser que nosotros no seamos la iglesia más adoradora en el sentido musical, podría ser. O que no seamos la iglesia más trabajadora con niños.
O que no seamos la iglesia más impactante entre los jóvenes. Podría ser. Pero nosotros no podemos dejar esto de lado. Nosotros tenemos que enfatizar completamente. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que exista un conocimiento real en nosotros. Un real conocimiento. ¿Cuál es ese conocimiento? Que tenemos vida eterna. Y para que también creáis ¿en quién? En el nombre del Hijo de Dios. Aquí no podemos fallar. Aquí no podemos fallar. No podemos andar con ambigüedades. ¿Será que Dios es Dios? ¿Será que Cristo es Cristo? ¿Será que realmente Él era hombre? ¿Será que realmente Él era Dios? ¿Será que Él hizo los milagros porque era Dios? Pero ¿será realmente que tuvo hambre? ¿Será realmente? No, hermanos. Él era 100% hombre y 100% Dios. Punto. Y no podemos tener ningún tipo de ambigüedad en esto. A los destinatarios los denomina vosotros que creéis. Había una condición en ellos. Ellos creían en Jesucristo. Esta epístola no es un tratado evangelístico, sino una carta a cristianos. Aunque nosotros podemos tomar muchos de estos pasajes para evangelizar, claro, pero nos está escribiendo a nosotros, nos está indicando a nosotros. Juan ha dicho mucho sobre el conocimiento y ahora encontramos que todo fue escrito para que sepamos algo, para que sepáis que tenéis vida eterna en Cristo Jesús. Y tengamos esto sumamente claro. La seguridad de la salvación es importante, tan importante que hizo que escribiera toda esta carta, para que nosotros estemos totalmente seguros que si creemos en Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios, que si creemos que Él es el Hijo de Dios, entonces tenemos vida eterna y no vamos a perder nuestra salvación por una simple razón, porque yo no he hecho nada para obtenerla. Yo no puedo perder lo que yo no he adquirido. No depende de mí, sino que depende única y exclusivamente de Dios. Yo tengo que creer esto con todas mis fuerzas. Y si a mí alguien me pregunta, ¿y qué le garantiza a usted que realmente usted es salvo? Mi garantía está en lo que Dios escribió en su palabra. Punto. Yo lo creo. Y hay que aprendérselo de memoria, por si acaso. A la hora de llegar a... Por aquello. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Me doy a entender? Es necesario esto. Esta es la única mención en toda la epístola donde el autor habla de creer en el nombre de Jesús, es decir, en la totalidad de su persona y su obra. Creer en todo lo que su nombre significa. Es una expiación similar en el 3:23 en el griego, que significa que creamos en el nombre. ¿Y quién me quiere leer capítulo 3, versículo 23 de Primera de Juan? Capítulo 3, verso 23. Perdón. No. Es el Evangelio aquí. ¿Es el Evangelio? Debe ver un momentito, ¿no? Pues es Primera. 3:23, ¿quién lo quiere leer? Pero de Primera de Juan. Sí, Primera. Ahí lo tiene, Johnson. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces, este es el mandamiento, que creamos realmente en el nombre el nombre de su Hijo Jesucristo, que lo creamos realmente, que creamos en su nombre. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado que
Entendimiento, ¿para qué? Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero, ¿quién? Dios. Y la vida eterna. Y saben ustedes que la Biblia de los testigos de Jehová, si no han cambiado este versículo, ellos lo tienen exactamente textual. En la misma Biblia donde dice que en Juan 1:1 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Eso dice la Biblia de los testigos de Jehová, y el último Dios lo tiene en minúscula. O sea, él era un gran profeta, él no era el Hijo de Dios, él no era la fuente de salvación, pero usted se iba a este versículo y este versículo lo tenían exactamente igual, no lo cambiaron. Pero vea cómo cierra Juan, que guardaos de los ídolos, ahí al final. Ajá. Hijitos, guardaos de los ídolos. Y cierra con amén. Amén. Contrario a la tendencia humana, la fe cristiana no constituye un obstáculo para el pensamiento, sino que estimula a pensar a un pensamiento correcto. O sea, hay gente que dice, es que a usted le enseñaron eso, en su cabeza se le metió y a usted no lo dejan pensar otra cosa. No, todo lo contrario. La Biblia nos exhorta a que tengamos un pensamiento correcto. Analicemos, revisemos, busquemos, indaguemos. A nuestro Dios nunca le ha preocupado que usted y yo busquemos el conocimiento. No hay ninguna prohibición para eso, pero muy sencillo. Váyase usted a la tumba de Mahoma y ¿qué va a encontrar ahí? Los huesos de Mahoma. Sí. Váyase usted a la tumba de cualquiera de estas religiones que van a encontrar ahí, pero váyase a la tumba de Cristo Jesús y no lo va a encontrar ahí. Está vacía. De hecho, pastor, con todo respeto, Dios estuvo en la tumba de Jesucristo. Ajá. De hecho, tengo una foto pasándolo. Ahora restringieron el acceso ahí, pero antes era tuve el honor de estar ahí. Entonces, mis hermanos, el entendimiento es de tal índole que conocemos al que es verdadero. No es un cuento, no es algo que me metieron en la cabeza, no, yo sé, yo conozco. ¿Me doy a entender, hermanos? O sea, por ejemplo, mi hermano Miguel, que en su negocio tiene algunos artículos naturales que a mí me dicen que pueden ser buenos para esto, para aquello y para lo otro. ¿Por qué? Porque yo no tengo el conocimiento, pero mi hermano me dice, no, hermano, yo a usted le aseguro, porque le aseguro que esto es especial para eso, porque tiene el conocimiento. Entonces es lo que Él quiere que nosotros, el entendimiento entonces que conocemos es al que es verdadero, lo conocemos. No solo lo conocemos, sino que estamos en Él. Hemos hablado varias veces de estar en Cristo. Es una posición, y esto significa, por supuesto, también estar en su Hijo. Para terminar, resumiendo este tema, estas pruebas nos ayudan a evaluar y dimensionar nuestra relación con Dios y nuestra comunión con Él y los demás. O sea, en otras palabras, si nosotros realmente tomamos estas pruebas y las empezamos a contestar cada una de estas 12 preguntas, nos van a ayudar primero a hacer una evaluación. Y cuando yo haga la evaluación, entonces yo voy a poder dimensionar, poder saber cómo está nuestra relación con Dios y nuestra comunión con Él. Se trata de vivir de acuerdo a lo que Dios nos enseña y no en función a nuestra forma de pensar. Ahí es donde damos la vuelta a Genaro muchas veces, porque muchas veces queremos vivir de acuerdo a lo que yo pienso. Es que bueno, yo pienso que toda la gente buena va al cielo. Ese es su pensamiento. Pero yo no puedo fundar mi vida en mi pensamiento si yo tengo un pensamiento limitado.
Pero si yo conozco las enseñanzas de Cristo, si yo conozco que Él es el Cristo, yo voy a saber que solo aquel que acepta a Cristo Jesús en su corazón puede ser el Hijo de Dios. Que no se trata de ser una persona justa, porque una persona justa no es lo mismo que una persona justificada. Son dos cosas muy distintas. ¿Sí, mi hermano? Una pregunta, esta palabra conocer no es como el conocer que nosotros pues lo tenemos como significado, que es solo que sabemos que Él es el Señor. Porque, bueno, estaba buscando acerca de esta palabra cuando empecé a leer, pues, para estudiarlo más profundo. Ajá. Y había una generación que no conocía a Jehová, pero luego, pues, esa misma generación le pedía al Señor que los levantara, ¿verdad? A alguien que los libertara, ¿verdad? Entonces, realmente ellos sí sabían que Él era el Señor, pero aquí dice, no conocían a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. Entonces yo buscando lo que encontré fue que esa palabra conocer, no sé si siempre en toda la Biblia se usa igual, pero es más como un conocer espiritualmente. No es tener una idea de quién es Él, porque todos pueden tener una idea. De hecho, nosotros vamos, y yo les he dicho, vivimos en un país altamente religioso. Entonces, mucha gente cree en Jesús. Y Mucha cree. gente diría que lo conoce. Exactamente. El punto es qué es lo que cree. Por eso, cuando aquí habla de conocer, es algo más profundo. Es entender y es saber realmente quién es. Y tiene toda la razón. No es un conocimiento simplemente mental, así Él es Jesús, Él es el Hijo de Dios. No, es aquí, en nuestro corazón. Dice Y cuando, mi amigo que yo nunca le he dicho cómo me llamo y cuando empezamos el diálogo me dice el nombre. De inteligencia artificial. Dice que es llamada en hebreo y que es una relación cercana y con una comprensión total y profunda. Así es. Comprensión, ojo con esta palabra, comprensión total y profunda. Para reforzarle un poquito lo que dijo auxiliadora, y es más, como más pastor, no sé cómo decir esa palabra, de que los hijos de Eli, que eran sacerdotes, dice aquí literalmente, en 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, dice, los hijos de Eli eran hombres impíos y eran sacerdotes al servicio del Señor. Pero lo que dice aquí, esto le vuela la tapa a uno, dice, y no tenían conocimiento de Jehová. O sea, ellos ministraban, eran sacerdotes y ni idea tenían de lo que era el Señor. Y el Señor mismo los cataloga que eran impíos y eran los que presentaban los sacrificios y los holocaustos delante del pueblo de Israel para perdón de los pecados del pueblo. Y ellos no tenían ni idea quién era Dios. Y eran los únicos para llevar el arca. Incluso ellos la llevaron, cuando fue robada el arca, ellos la llevaban. Sí, nadie podía tocar el arca. Realmente sí conocían las leyes. Exactamente, y los rituales. Los rituales, que era lo que hacía a partir del ritual. Y ya para terminar, estaba Samuel. Samuel había sido criado en la casa de Eli, pero él no sabía, porque cuando él escuchaba que lo llamaban, el hijo de Eli le decía, me ha llamado, no, porque él dice que él no conocía, y él dormía a la par del arca, porque él dormía en el templo, él dormía a la par del arca. Y entonces uno se pone a pensar, porque es válido pensarlo, si hay personas que tenemos 10, 15, 20, 30 años de estar en la iglesia y realmente no conocemos lo que es el Señor en nuestras vidas, porque eso sí es triste. Sí, y es que si uno lo lee por encima, esa palabra conocer, usted la puede pasar por decir. Claro. Yo lo conozco, o sea, lo conocemos, digamos, pero no es tan simple como solo conocerlo. Así usan esa palabra cuando el esposo conoce a la... Cuando tiene relaciones. Muy bien. Giovanni va a preguntar algo, pastor. Sí, perdón, hermanito. Pastor, es que yo he escuchado una prédica donde el pastor decía, y es de verdad, de BN, que hizo un maestro de palabra.
Entonces decía él de que no simplemente hacer una oración de decir yo acepto al Señor Jesús, como hace mucha gente, y levanta la mano y ora, y hasta los pastores se sienten, dice, y ayudándote porque 100, 20, un montón de gente. Eso no es la salvación, y yo lo entiendo de igual manera, que tiene que haber un cambio, tiene que haber algo diferente en la persona para que tiene que dar testimonio de que hubo realmente un cambio. Y claro, eso uno lo entiende porque es un proceso, tampoco no es de la noche a la mañana. Pero digo yo, ¿hasta dónde realmente, o será solamente la misericordia del Señor? Bueno, voy a poner de ejemplo feo, pero a mi papá. Él aceptó al Señor, uno le habla, él se queda escuchando, como que no le gusta mucho, pero él en su corazón aceptó al Señor. Y yo le digo a él, vamos a la iglesia. Entonces él me dice, es que eso no me gusta a mí. Dios sabe y Él conoce mi corazón. Y yo lo acepté a él y él sabe cómo estoy yo. Pero yo no le voy a hacer caso ni a ningún pastor, ni a un sacerdote, ni a nadie. Ni tampoco necesito ir a una iglesia para yo sentirme. No entiendo. Ok. Qué difícil, pero vamos a ver. Hermano Miguel, ¿cómo se sentiría usted con alguien que le diga a usted, hermano, yo a usted lo amo, lo aprecio, lo respeto, pero a su esposa no me interesa, no quiero nada con ella, no quiero relacionarme, no creo que sea importante? ¿Cómo se sentiría usted? Despreciado, porque uno y la esposa es una sola carne. Ahora imagínense que quien desprecie la iglesia del Señor, ¿y quién es la iglesia? La esposa de Jesucristo. Perdón que hacer caballero. Ese es el mismo concepto que usan los católicos con respecto a María. Sí, ok, de María, sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede, mi hermanita? Vea. Yo entiendo que uno, ¿verdad? Ay, Señor, y si es así, o sea, uno dice, está bien en el sentido de que solo hay dos personas que conocen aquí si yo soy salvo o no. Soy yo y Dios nada más. Punto. Yo puedo decir que soy salvo, yo puedo decir que acepté al Señor, yo puedo decir, pero por los frutos, ¿cuáles son mis frutos? ¿Cuáles son los cambios? ¿Estoy cambiando o sigo siendo la misma persona? Número uno. Si amo al Señor, como lo acabamos de ver, y respeto al Señor, ¿cómo es posible que a mí no me haga falta escuchar su palabra, por ejemplo? No me haga falta entender su palabra. No me haga falta congregarme, estar con el pueblo de Dios. Entonces ahí es donde uno le empiezan a entrar dudas, en el sentido de que hay personas que levantan su mano y dicen, y entienden, entienden que Jesucristo es el pasaporte para no ir al infierno, lo entienden claramente. Y levantan su mano y dicen, yo acepté a Cristo Jesús y aquí estoy. Y lo tienen ahí guardado para cuando se mueran, llegan y lo sacan así. Lamentablemente hay gente que es así. Pero si dice la palabra del Señor que el que está en Cristo es una nueva criatura, yo tengo que empezar a ver evidencias, por muy mínimas que sean, pero evidencias de que mi comportamiento está cambiando. Yo no puedo decir amo a Jesús y no amo su palabra. Yo no puedo decir amo a Jesús y no amo su iglesia. Yo no puedo decir amo a Jesús pero no me interesa el pueblo de Dios. O sea, no tiene sentido. Y eso es lo que hay que hacerle ver, en ese sentido, hacerle ver a su papá. Si realmente usted aceptó a Cristo Jesús, si realmente usted de corazón le entregó su vida a Él, ¿cómo es posible que usted no lea su palabra? ¿Cómo es posible que usted no analice su palabra? ¿Cómo es posible que a usted no le gusten los cantos de alabanzas al Señor y saque un tiempo y entonces empiece a escuchar predicaciones? Está bien, no me gusta esta iglesia, no me gusta aquella iglesia, porque ahora ya hay ofertas para todos los gustos. Pero el punto es cómo yo voy a alejarme de el plan. La iglesia no fue un invento de los hombres. La iglesia fue algo que Dios estableció, Mateo 16, 18, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, él puede con su boca decir una cosa, pero con sus hechos y con sus actos está diciendo otra cosa. Pero el punto aquí medular es, cada quien tiene su relación con Dios, pero si yo no veo cambio, si no hay evidencia, si quiero a Jesús pero no quiero a su iglesia, si quiero a Jesús pero no amo su palabra, si quiero a Jesús pero no me interesa escuchar de Él, o sea,
no es congruente. No es congruente una cosa con la otra. Por supuesto, quien juzga es Dios. Él es el que juzga. Pero si ya no hay evidencias de este tipo, la Biblia en ninguna parte ¿y cuándo empezó esto de que levante la mano, vamos a hacer una oración? Bueno, esto empezó por las campañas evangelísticas, porque había que tener un recurso para saber, de todos los que están escuchando, ¿alguien aceptó al Señor? Levante la mano. Ese era un recurso para saber. Pero después se fue dando, levante la mano y ya usted sale. Levante la mano y ya usted, entonces, si usted confiesa, levante la mano, que confesó a Cristo Jesús, ya usted es salvo. Suave, no, pues eso no lo enseña la Biblia. Si ustedes han puesto atención, cuando yo hago la invitación, yo le digo, levante su mano y le vamos a explicar lo que esto significa. Es muy diferente a decir, levante la mano y ya usted es salvo. Ya usted es un hijo de Dios solo porque levante la mano. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ok. Pues, sería bonito una prédica sobre eso un domingo. Sería bonito porque a veces el pueblo cristiano usa a Dios como bombero. Y Pablo dice no dejaos de congregados como algunos tienen. Yo creo en Dios y me quedo en la casa. Sí. ¿Haciendo qué? Entonces sería bonito una prédica. Sí. Voy a dejarlo hasta aquí, mis hermanos. El próximo año. Claro. Que te No, queda uno todavía. Esa responsabilidad está es así, tienes razón. Vamos a ver el mantenimiento, cómo mantenemos esta comunión. Entonces, si Dios lo permite, a partir del próximo. bueno, pastor, Ahora sí, vamos a ponernos de acuerdo. Siempre hay café, por eso no es problema. Siempre hay café. Entonces, el punto aquí es, como decía mi abuelo, que traemos para la izquierda. Y a partir de aquí les escucho. ¿Verdad? Yo doy plata. Me dicen cuánto.